Pues aunque no quieras, porque es por tu bien. Esto es lo que nos dicen a veces los padres cuando nos reprimen, cuando somos niños o adolescentes, pero también nos lo dicen los gobiernos que constantemente afirman que ellos, los gobernantes, los políticos, saben mejor que nosotros lo que nos conviene a nosotros. Alejandro Bongiovanni es abogado y director de políticas públicas de la Fundación Libertad de Argentina, publica en varios medios de varios países y acaba de ocupar el segundo lugar en el 13º concurso de ensayo Caminos de la Libertad con el trabajo en el nombre del Padre, en el nombre del Padre Alejandro, pero así nos dice el gobierno, así nos dice el Estado. Yo sé mejor lo que necesitas y no puedes fumar esto, tomar esto o tener este tipo de comportamientos. ¿Y cómo lo soportamos nosotros, los individuos, los ciudadanos? Bueno, lo definiste muy bien. El paternalismo es justamente eso, es una suerte de tutelaje perpetuo del ciudadano como si nunca pudiera superar la minoría de edad, como si siempre fuésemos niños que necesitan ser guiados, que necesitan ser controlados y que eventualmente necesitan ser castigados por el Estado si no toman las decisiones correctas. Y la pregunta que vos hacés es cómo lo soportamos, y en el texto trato de analizar eso, y la respuesta no es muy alentadora, porque una de las cosas que trato de expresar allí es que hay una demanda de que el Estado cumpla ese rol, y eso es bien escalofriante, ¿no? O sea, es la propia gente la que dice al gobierno, limita mi libertad. Limita mi libertad si al mismo tiempo me das una idea tranquilizadora de que me vas a cuidar, incluso de mí mismo. Esto de que el Estado pasa ya no a ser in loco parentis, ¿no? En lugar de los padres, sino que queremos que el Estado nos cuide, queremos que al final del día ocupe esa tranquilidad que nos daban nuestros padres cuando éramos niños, que nos decían, todo va a estar bien, si pasa algo malo te voy a cuidar, y yo te voy a decir qué es lo bueno y qué es lo malo para vos. Pero cuando el Estado hace eso, automáticamente nos rechaza nuestras propias decisiones y nosotros decidimos tomar algo que el Estado desaprueba, pues finalmente terminamos siendo castigados. O cuando, por ejemplo, si una persona consume una droga y la droga es ilegal, termina castigando a alguien por hacer algo que nada más le hace daño a sí mismo. Yo pienso que es inaceptable para la libertad personal, pero lo que tú dices es que la gente busca eso. Yo pienso exactamente igual que vos, pero es desalentador que mucha gente, digamos, débil de espíritu, prefiere ceder porciones de libertad si a sí mismo descarga porciones de responsabilidad, porque lo sabemos bien, es algo que siempre repetimos, que es el anverso y reverso de la misma medalla, libertad y responsabilidad. Y para la gente la responsabilidad es una carga muy pesada en muchos casos. Y el Estado viene a ser un ente que te descarga parte de tu responsabilidad diciéndote, anda por acá que te va a ir bien. Ahora, el Estado a veces compra esta libertad porque reparte subsidios. A ver, yo te doy una cantidad de dinero porque ya tienes más de 65 años o porque eres estudiante o por cualquier cosa, y de esta forma compra también la libertad o el deseo de libertad, ¿no es así? Sí, totalmente, totalmente, y eso es algo que vemos mucho en América Latina con el clientelismo y el populismo. Al final del día, el Estado está usando los recursos para decirle, mira, yo te voy a cuidar, yo en última instancia soy ese ente que vos necesitás para vivir en un mundo cada vez más incierto, en un mundo que te puede presentar amenazas a tu trabajo, amenazas a tu bienestar. Yo voy a ser el guardián de tu salud, de tu bienestar, del de tu familia. Y mucha gente ese discurso, que es tremendamente nocivo en el largo plazo, mucha gente ese discurso le parece tranquilizador. Y si alguien decide en un momento determinado, bueno, yo voy a abdicar de mi libertad siempre y cuando el Estado me ayude, se encargue de todas mis necesidades, ¿es correcto eso? ¿Qué sientes tú? ¿Qué sentirías? A mí me parece que es profundamente incorrecto, pero lo veo. Pero lo veo mucho en América Latina. Al final del día, eso lo pongo en el texto, lo que diferencia a un niño de un adulto es la cantidad de responsabilidad que puede asumir. Hay niños que por el contexto tienen que hacerse adultos muy temprano. Y hay adultos que parece que son niños toda la vida porque quieren descargar toda la responsabilidad posible en otro. ¿Y quién es el otro de última instancia? El Estado. Y hay mucha gente que está demandando que el Estado se haga cargo de sus vidas. Eso es muy peligroso. Si nosotros queremos defender la libertad, al final del día, la palabra que tenemos que volver a poner de moda es responsabilidad. Ahora, ¿no es una forma de libertad el que quiere abdicar de ella a cambio de que pues, el Estado se haga cargo de ella? Esa es una pregunta teórica interesantísima. Sí.
Y lo pinchaban a John Stuart Mill por eso, porque... El filósofo británico. Exacto, que escribió sobre la libertad. Sí, y el utilitarismo, sí. Exacto, y tiene un principio antipaternalista muy fuerte, pero en las discusiones, él no admitía la esclavitud voluntaria. Estamos ya en una abstracción teórica, pero él decía, uno no tiene libertad para asumir y aceptar ser esclavizado. Aunque escribía en un momento en que todavía la esclavitud era legal en muchos países del mundo. Incluso en la propia Inglaterra era legal, ¿no es así? Así es. Y él era un filósofo bastante contrario a la institución esclavitud, pero no admitía que uno pudiese ceder toda la libertad voluntariamente. Lo cual uno también lo puede discutir, ¿no? Sí, pero no tienes tanta libertad como para abdicar de tu libertad. Exacto. ¿No? Bueno, tiene su sentido, sí. Tiene su sentido, sí. Pero digamos, es una abstracción filosófica si uno lo lleva al extremo de la esclavitud voluntaria. Pero en grados, que es lo que vos estás diciendo y es bien interesante, esto de la gente que cede grandes porciones de libertad, si con esto descarga grandes porciones de responsabilidad. Y el Estado está ávido de eso. Argentina, Alejandro, fue uno de los países más prósperos del mundo y después, a partir de los años 40, empieza un deterioro y un gobierno que cada vez asume más responsabilidades, más populista. Empezó con Juan Domingo Perón, pero lo hemos visto posteriormente. Pero lo sorprendente es que el peronismo, 70 años después, sigue teniendo una vigencia impresionante allá en Argentina. ¿Ese es el ejemplo del ciudadano que abdica de su libertad? Sí, yo creo que el peronismo es un buen ejemplo y el caso de Argentina es un buen ejemplo. En Argentina vemos que es uno de los pocos países en vía de subdesarrollo, digamos. Eso es lo que mucho se dice. Y sin embargo es un país con un nivel educativo muy alto. Muy alto. Sí. ¿A qué se debe? Todavía tiene los ecos de la época en que las cosas se hicieron bien. Todavía, pero lo estamos perdiendo, ¿no? Y a pasos agigantados. La educación argentina hoy está pasando un trance extremadamente negativo. Vinculado puntualmente con las décadas de populismo que vos expresaste bien, que podemos sintetizar en el peronismo, pero no es un fenómeno un poco más grande. En Argentina hay un dato que es escalofriante, yo lo repito en todo el tiempo. El último gobierno no peronista que pudo terminar su mandato fue en 1927. Bueno, y ahora tenemos un gobierno no peronista, y ahora estamos esperando que, más allá del gobierno de Macri, que tiene algunas luces y varias sombras, como cualquier gobierno, sí. Esperamos que ya el hecho de terminar su mandato, fíjate lo baja que está la vara, el hecho de terminar su mandato ya sería un avance institucional muy importante para mi país. ¿Cuál es el mensaje de tu ensayo En el nombre del Padre? Cuando alguien lee este ensayo, ¿qué le quieres inculcar? Mi mensaje es que si queremos una sociedad de personas libres, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y no soy tan alentador en que se pueda lograr fácilmente, en volver a poner de moda y en volver a rodear de cierta mística la responsabilidad, que es una palabra que hasta tiene connotación negativa, sobre todo en los jóvenes, y eso es bien peligroso. Digo, si quieren ser libres, muchachos, tienen que ser responsables. Porque si no van a terminar... Responsable de lo que tú mismo hagas y decidas, ¿no? Cuando te querés independizar de tus padres, ¿qué haces? Y tenés que buscarte la vida solo. Claro, tienes que trabajar, tienes que hacer algo. El Estado vino a reemplazar a los padres. El Estado es el padre de los adultos, eso es inadmisible. Ahora, por eso necesitamos adultos que se puedan hacer responsables de su salud, de su educación, de su formación, de las decisiones que toman respecto a su propio cuerpo. Vos mencionaste el tema de la droga, es medio arquetípico en ese sentido. Vos necesitas un Estado que te diga qué tomar y qué no tomar. Eso no es casi reconocer el fracaso de un individuo como adulto responsable. Peor aún, un Estado que te castiga por usar una sustancia que si hace daño solamente te hace daño a ti. Sí. O sea, que te castiga por hacerte daño. Y esta idea nociva que hay que rechazar de que alguien desde afuera puede decirte lo que es bueno para vos. Por supuesto, alguien me puede decir desde afuera, el cigarrillo provoca estas consecuencias físicas, pero no puede decirme si es bueno para mí. Solo yo puedo hacer la evaluación entre deterioro físico y beneficio psicológico. O yo puedo decir, si es malo para mí, físicamente es malo, pero yo de todas formas prefiero hacerlo. Exacto, porque mi óptimo, mi balance es personal. Nadie desde afuera me puede decir lo que es bueno o malo para mí.
¿Por qué si tradicionalmente los jóvenes son rebeldes, Alejandro, estamos viendo generaciones de jóvenes que casi piden a gritos un gobierno que los limite, pero que les resuelva sus necesidades? Lo entiendo en alguien que tiene 60, 70 años, que quizás ya no tiene ese espíritu de rebeldía, pero ¿por qué los jóvenes, que por naturaleza deben ser rebeldes, no son liberales y al contrario son estatistas? Pues sabes que esa es una de las preguntas que más me perturba en los últimos tiempos. Lo veo así, no entiendo por qué los millennials, los centennials tienen esta avidez porque les resuelvan los problemas. Que admiran a regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, o el de Fidel, o el de los Castro allá en Cuba, y para ellos son sus grandes ídolos. Y bueno, tú ves camisetas del Che Guevara en todos los países de América Latina sin entender que, es curioso, he visto homosexuales que se ponen una camiseta del Che Guevara y a mí me gustaría decirles, si hubiera sido homosexual cuando el Che Guevara tenía el poder en Cuba, te hubieran matado. Un personaje homofóbico como pocos, como el Che Guevara. Yo creo que los jóvenes están disfrutando de un bienestar generalizado en el mundo, estamos en un buen momento, más allá de los agoreros de siempre. Pero no lo creen los jóvenes. Pero, claro, primero porque les falta el contexto, no vieron la película hacia atrás, tampoco están muy interesados en verla, y no buscan entender las causas de por qué están viviendo este bienestar. Entonces lo dan como dado. ¿No piensan que esto fue consecuencia de décadas de libertad, de iniciativa privada, de una economía libre? No lo Fíjate que se da una paradoja, los jóvenes son más pesimistas. Los jóvenes piensan que viven en el peor de los mundos posibles. Sí, eso lo veo constantemente. ¿No? Y cuando les dices, a ver, a principios del siglo XIX, el 95% de la población del mundo vivía en pobreza extrema, no te lo entienden, no lo creen o no logran asumir eso como una realidad. Yo no soy joven hace rato. Bueno, es bastante más joven que yo. Hoy tenemos la biblioteca de Alejandría multiplicada por 10 en un teléfono móvil. La que soñó Jorge Luis Borges, aquí está. Exactamente, exactamente. Los jóvenes dan todo eso por sentado, como si siempre el mundo hubiese sido así. Entonces, no asumen que perfecto no es el mundo, que se puede volver mejor, pero parece como que sufren mucho por las imperfecciones que existen. Alejandro Bongiovanni, yo quiero agradecerte el que hayas estado con nosotros aquí en la entrevista. Gracias por participar en el concurso de Caminos de la Libertad y por ofrecernos el trabajo en el nombre del Padre. Un gusto y un honor estar con vos. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.